Soy Kevin Arana. Este es el grupo de presentación sobre el tema de planeación agregada en una cadena de suministro. Los integrantes son Marco Aguirre, Marilyn Cajilema, Clever Pingos y mi persona Kevin Arana. Bien, como el primer punto sobre este capítulo, tenemos que el planteamiento que da el libro sobre el rol de la planeación agregada en una cadena de suministros. Para recalcar que el objetivo principal del planificador, en este caso en la planeación agregada, es identificar los siguientes parámetros de operación durante un tiempo eh, específico en este caso, ¿no? Y dichos parámetros a seguir o a analizar, por ejemplo, tenemos la tasa de producción que se basa en el análisis del número de unidades que se debe determinar por unidad de tiempo, ya sea por semana o por mes. También la fuerza de trabajo, que es el número de trabajadores sobre unidades de capacidad requeridos para la producción. El tiempo extra, que es la cantidad de tiempo extra de producción planeada. El nivel de capacidad de máquinas, analiza el número de unidades de capacidad que una máquina requiere para la producción. La subcontratación, que es la capacidad subcontratada requerida durante el horizonte de planeación. Pendientes, que es la demanda no satisfecha en el periodo en el que se presenta, pero se transfiere a periodos futuros. Y el inventario disponible, que es aquel que se plantea y se transfiere a varios periodos en el horizonte de planeación. El siguiente punto tenemos el problema de la planeación agregada. En este caso, el libro básicamente analiza los problemas que conllevan a que un investigador o analizador se encuentra al implementar dicho proceso. En este caso, esa persona encargada de hacer este análisis utiliza información que a la final la compañía toma decisiones o determinaciones mediante la planeación agregada. En este caso tenemos aquí unos puntos por analizar, que es la cantidad de producción desde el tiempo regular, tiempo extra y tiempo subcontratado. ¿Qué quiere decir esto? Que es utilizada para determinar el número de trabajadores y los niveles de compra a proveedores. El inventario mantenido, que se utiliza para determinar el espacio de almacén y el capital de trabajo requeridos. La cantidad de pendientes o desabasto, que prácticamente se utiliza para determinar los niveles de servicio al cliente. La fuerza de trabajo contratada o despedida se encarga de analizar o determinar cuáles posibles problemas laborales en que se enfrenta, en este caso la empresa con los empleados. Y por último, el incremento de reducción de la capacidad de máquina, que se utiliza para determinar si debe comprarse un nuevo equipo de producción o mantener ocioso el equipo disponible. Por último tema de mi parte es la estrategia de planeación agregada. En este caso hace un análisis en la compañía que trata de utilizar una combinación de los tres costos para satisfacer la demanda. Por consiguiente, estos costos los fundamenta como trueques disponibles para un planificador que se encuentran en tres eh, términos, por así decirlo, que es la capacidad, que se encarga de analizar el tiempo regular, el tiempo extra el personal subcontratado, el inventario y los pendientes o ventas perdidas por retraso. Dichas estrategias realmente se utilizan con un planificador que a la final analizan variables o parámetros que combina de estas tres como tal y se conocen como estrategias a la medida o híbridas, las cuales son las siguientes: la estrategia de persecución, que utiliza la capacidad como la palanca; estrategia de flexibilidad, que emplea la utilización como la palanca; y estrategia de nivel, que utiliza el inventario como la palanca. Muchas gracias. Soy Kevin Arana. Este es el grupo de presentación sobre el tema de planeación agregada en una cadena de suministro. Los integrantes son Marco Aguirre,
Marilyn Cajilema, Clever Pingos y mi persona Kevin Arana. Bien, como el primer punto sobre este capítulo, tenemos que el planteamiento que da el libro sobre el rol de la planeación agregada en una cadena de suministros. Para recalcar que el objetivo principal del planificador, en este caso en la planeación agregada, es identificar los siguientes parámetros de operación durante un tiempo específico en este caso, ¿no? Y dichos parámetros a seguir o a analizar, por ejemplo, tenemos la tasa de producción, que se basa en el análisis del número de unidades que se debe determinar por unidad de tiempo, ya sea por semana o por mes. También la fuerza de trabajo, que es el número de trabajadores sobre unidades de capacidad requeridos para la producción. El tiempo extra, que es la cantidad de tiempo extra de producción planeada. El nivel de capacidad de máquinas, analiza el número de unidades de capacidad que una máquina requiere para la producción. La subcontratación, que es la capacidad subcontratada requerida durante el horizonte de planeación. Pendientes, que es la demanda no satisfecha en el periodo en el que se presenta pero se transfiere a periodos futuros. Y el inventario disponible, que es aquel que se plantea y se transfiere a varios periodos en el horizonte de planeación. El siguiente punto tenemos el problema de la planeación agregada. En este caso, el libro básicamente analiza los problemas que conllevan a que un investigador o analizador se encuentra al implementar dicho proceso. En este caso, esa persona encargada de hacer este análisis utiliza información que a la final la compañía toma decisiones o determinaciones mediante la planeación agregada. En este caso tenemos aquí unos puntos por analizar, que es la cantidad de producción desde el tiempo regular, tiempo extra y tiempo subcontratado. ¿Qué quiere decir esto? Que es utilizada para determinar el número de trabajadores y los niveles de compra a proveedores. El inventario mantenido, que se utiliza para determinar el espacio de almacén y el capital de trabajo requeridos. La cantidad de pendientes o desabasto, que prácticamente se utiliza para determinar los niveles de servicio al cliente. La fuerza de trabajo contratada o despedida se encarga de analizar o determinar cuáles posibles problemas laborales en que se enfrenta, en este caso la empresa con los empleados. Y por último, el incremento de reducción de la capacidad de máquina, que se utiliza para determinar si debe comprarse un nuevo equipo de producción o mantener ocioso el equipo disponible. Por último tema de mi parte es la estrategia de planeación agregada. En este caso hace un análisis en la compañía que trata de utilizar una combinación de los tres costos para satisfacer la demanda. Por consiguiente, estos costos los fundamenta como trueques disponibles para un planificador que se encuentran en tres términos, por así decirlo, que es la capacidad, que se encarga de analizar el tiempo regular, el tiempo extra el personal subcontratado, el inventario y los pendientes o ventas perdidas por retraso. Dichas estrategias realmente se utilizan con un planificador que a la final analizan variables o parámetros que combina de estas tres como tal y se conocen como estrategias a la medida o híbridas, las cuales son las siguientes: la estrategia de persecución, que utiliza la capacidad como la palanca; estrategia de flexibilidad, que emplea la utilización como la palanca; y estrategia de nivel, que utiliza el inventario como la palanca. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero hablar de la planeación agregada utilizando programación lineal. El objetivo de la planeación agregada es maximizar las utilidades y al mismo tiempo satisfacer la demanda. Ilustramos la programación lineal mediante el análisis de Ray Tomato Tools, un pequeño fabricante de equipos de jardinería con instalaciones en México.
Sus productos se venden a través de minoristas en Estados Unidos. Sus operaciones consisten en el ensamble con partes compradas de una sola herramienta de jardinería multiusos. Debido al equipo y espacio limitados que se requieren para sus operaciones, la capacidad de Red Tomato depende sobre todo del tamaño de su fuerza de trabajo. Para este ejemplo utilicemos el periodo de 6 meses porque es horizonte de tiempo suficiente grande que permite ilustrar muchos de los puntos principales. Red Tomato Tools. La demanda de herramientas de ingeniería de Red Tomato por parte de los consumidores es sumamente estacional. Llega a su máximo en la primavera cuando las personas arreglan sus jardines. Esta demanda estacional afecta a la cadena de suministros de los minoristas hasta Red Tomato, el fabricante. Aunque Red Tomato tratara de pronosticar esta demanda por sí mismo, se obtiene un pronóstico más preciso con un proceso colaborativo empleado tanto por Red Tomato como por sus minoristas para llegar al pronóstico. La capacidad de máquina no limita la capacidad de operación de producción. Por reglamento laboral, ningún empleado trabaja más de 10 horas de tiempo extra por mes. Los diversos costos que muestran en la tabla 8-3. En la actualidad, Red Tomato no tiene límites en cuanto a su contratación de inventarios y desabastos. Todos los desabastos se dejan pendientes y surten en la producción los meses siguientes. Se incurren costos de inventario sobre el inventario final en el mes. El objetivo del gerente de la cadena es obtener el plan agregado óptimo que permita a la red Tomato terminar junio con al menos 500 unidades. Las variables de decisión es el primer paso para construir un modelo de planificación agregado, el cual es identificar el conjunto de variables de decisión cuyos valores deben determinarse como parte de un plan agregado. En el siguiente paso, la función objetivo. Esta busca minimizar el costo total en que se incurre durante el horizonte de planeación. También en esta tenemos los costos de materiales y subcontratación, el costo de mantener el inventario y desabasto, el costo de contratación y despido, el costo de mano de obra en tiempo extra y el costo de mano de obra en tiempo regular. En la siguiente tenemos las restricciones. Para el vicepresidente de Red Tools, debe especificar las restricciones que las variables de decisión no pueden violar. Las restricciones de fuerza de trabajo, contratación y despido. El tamaño de la fuerza de trabajo WT en el periodo T se obtiene con la siguiente fórmula. Y le vemos ahí. En la parte de restricciones de capacidad, en cada periodo la cantidad producida no puede exceder la capacidad disponible. Restricciones de balance de inventario. El tercer conjunto de restricciones balancea el inventario al final de cada periodo. Las restricciones que limitan el tiempo extra. Al cuarto conjunto de restricciones requiere que ningún empleado trabaje más de 10 horas de tiempo extra de cada mes. Y por último tenemos el error del pronóstico en planes agregados. La metodología de planeación agregada que hemos estado analizando en este capítulo no toma en cuenta el error de pronóstico. Sin embargo, sabemos que todos los pronósticos tienen errores. Para mejorar la calidad de estos planes agregados, deben considerar los errores de pronóstico, los cuales se manejan utilizando un inventario de seguridad, definido como un inventario mantenido para satisfacer una demanda que es mayor que la pronosticada. Una compañía puede crear un amortiguador para el error de pronóstico utilizando inventario de seguridad y capacidad de seguridad en la variedad de formas, algunas de las cuales se enumeran a continuación. Utilizar el tiempo extra como una forma de capacidad de seguridad, contar permanentemente con una fuerza de trabajo extra como una forma de capacidad de seguridad, utilizar subcontratistas como una forma de capacidad de seguridad, acumular y mantener inventario como una forma de inventario de seguridad. Y por último tenemos comprar a capacidad o producto de un mercado abierto o al contado como una forma de capacidad de seguridad. Gracias. Hola, yo voy a hablar sobre la planeación agregada en Excel. A continuación analizamos cómo generar el plan agregado para el ejercicio Red Tomato en la tabla 8.4 utilizando Excel. Para acceder a las capacidades de programación lineal de Excel utilizamos Solver. Ya, a continuación, bueno, para comenzar necesitamos crear una tabla, la cual ilustramos en la figura 8.1, que contenga las siguientes variables de decisión: WT, el tamaño de la fuerza laboral en el mes T; HT, el número de empleados contratados al principio del mes T; LT, el número de empleados despedidos al principio del mes T; PT, el número de unidades producidas en el mes T; IT, inventario al final del mes T; ST, el número de unidades de desabasto al final del mes T; CT, el número de unidades subcontratadas del mes T; y OT, el número de horas de tiempo extra trabajadas en el mes T. Ya, las variables de decisión se encuentran en las celdas B5 a I10. Aquí podemos ver B5 a I10.
Eh, y comenzamos poniendo todas las variables en cero como se muestra en la figura. También observamos que la columna J contiene la demanda real y se incluye esta información porque se requiere para calcular el plan agregado. Bueno, el segundo paso es construir una tabla para las restricciones de las ecuaciones. Aquí están las restricciones. Y el tercer paso es crear una celda que contenga la función objetivo, la cual es como se juzga cada solución. El cuarto paso es utilizar Solver, bueno, Data Analysis Solver para invocar a Solver. Y por último, hacemos clic en el botón Solve para que aparezca la solución óptima. Aquí están las fórmulas. Aquí está el cuadro, los costos para el plan agregado y el solver. Ya. Construcción de un programa de producción maestro preliminar. A partir de un plan agregado, un planificador debe desagregar la información disponible y construir un programa de producción maestro preliminar que identifique los lotes producidos en cada periodo al nivel de cada familia. Regresamos al ejemplo de Red Tomato para ilustrar un método simple de desagregar y agregar un plan. Aunque este método no es necesariamente óptimo, es simple de implementar y permite verificar la factibilidad. El plan exige una fuerza de trabajo de 64 y una producción de 2.560 unidades agregadas en el periodo 1. Aquí está. Eh, Sabemos que la restricción de producción es factible al nivel agregado, pero necesitamos verificar la factibilidad al nivel desagregado. El primer paso es dividir la cantidad de producción de 2.560 entre las 6 familias. Lo hacemos en la proporción de ventas esperadas como se muestra en la tabla, la de aquí. Eh, por lo tanto, el plan es producir 256 unidades de la familia A en el periodo 1, ya que representa el 10% de las ventas. Este de aquí. El siguiente paso es identificar el número de lotes planeados por cada familia. Para obtener la factibilidad del plan, dividimos la cantidad de producción planeada entre el tamaño del promedio, entre el tamaño promedio del lote y redondear la respuesta hacia abajo. Aquí está. Cantidad sobre el tamaño. Ya. Para la familia A, el número planeado de configuraciones es, por tanto, de 256 sobre 50. O sea, 256 sobre 50, lo cual me da 5.12. Todo lo bajamos, lo redondeamos hacia abajo, lo que nos da 5. Como resultado, el tamaño del lote promedio de la familia A producido por este periodo será mayor que 50, alrededor de 51. Obtenemos del mismo modo el número planeado de configuraciones para cada una de las demás familias en el periodo 1, tal como se muestra en esta página. Aquí está el número de configuraciones y listo. Gracias. Oh, buenos días, mi nombre es Claire Picos y continuando con el capítulo de planeación agregada, yo les voy a hablar sobre lo que sería el rol de la planeación, el rol de la tecnología de la información en la planeación agregada. Como se sabe, la planeación agregada es indiscutiblemente el área de la cadena de suministro en la cual se ha utilizado más la tecnología de la información. Los primeros productos de la tecnología de información para cadena de suministro fueron los módulos de planeación agregada, más conocidos como planeación de fábrica o fabricación. Algunos de estos primeros módulos se enfocaban únicamente en obtener un plan de producción factible sujeto a restricciones que surgían de la demanda y de la capacidad disponible de producción. En muchas ocasiones, estos módulos de planeación agregada de la cadena de suministro a veces solo combinaban tanto la planeación de producción como la planeación del inventario. Entonces, dada la complejidad del problema, los módulos de planeación agregada pueden agregar un valor significativo e incluso a compañías pequeñas. Las tecnologías de información pueden agregar valor al ámbito de la planeación agregada a lo largo de varias dimensiones, como sería la capacidad de manejar grandes problemas, la capacidad de manejar problemas complejos y la capacidad de interactuar con otros sistemas de tecnología de información central, como es la administración del inventario y el aprovisionamiento.
En cuanto a lo que sería la implementación de la planeación agregada, en la práctica se tiene cuatro pasos, siendo el primero de ellos es pensar más allá de la compañía a lo largo de toda la cadena de suministro. ¿A qué se refiere esto? Es decir, la mayor parte de la planeación agregada se limita hoy solo al alcance de la compañía. Sin embargo, existen muchos factores externos en la empresa y a lo largo de la cadena de suministro que pueden afectar en gran medida al plan agregado óptimo. Número dos, hacer planes flexibles ya que los pronósticos siempre son imprecisos. Los planes agregados se basan en pronósticos de la demanda futura. Entonces, estos pronósticos, en su mayoría de las ocasiones, son imprecisos en cierto grado, por lo que el plan necesita tener cierto grado de flexibilidad para que éste sea útil. 3. Reiniciar el plan agregado cada vez que surjan nuevos datos. Como ya se mencionó, los planes agregados proporcionan un mapa para los siguientes de 3 a 18 meses, lo que significa que la compañía debe ejecutar a planes agregados solo una vez cada 3 a 18 meses. Conforme los datos de la entrada, como los pronósticos de la demanda cambian, los gerentes deben utilizar los valores más recientes de estos datos y ejecutar un nuevo plan agregado. Número 4. Usar la planeación agregada conforme se incrementa la utilización de la capacidad. Sorpresivamente, muchas compañías no crean planes agregados y en su lugar solo confían únicamente en los pedidos de sus distribuidores o almacenes para determinar su programación de productos. Estos pedidos son controlados por la demanda real a través de algoritmos de administración de inventario. Si una compañía no tiene problemas para satisfacer la demanda con eficiencia de esta manera, entonces quizás le falta planeación agregada que no le perjudique significativamente. Muchas gracias.